Él pensaba que sería una mañana normal en la granja, pero junto al viejo molino encontró a 3 bebés abandonados sobre el suelo frío. ¿Quién dejó a esos niños? ¿Por qué justamente allí? ¿Y qué hizo el granjero que dejó a todos en shock? Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde dónde ves este video. La mañana había empezado como tantas otras en la vasta frontera entre Kansas y Nebraska, donde los campos de trigo parecían no tener final y el viento corría libre entre las espigas, levantando un susurro que acompañaba a la soledad de la granja. La casa de madera donde vivía Ethan Rogers se erguía cansada, con la pintura desvaída y las ventanas que crujían al menor golpe del aire. A sus 50 años, Ethan se había acostumbrado a despertar antes que el sol, preparar una taza de café fuerte y mirar, aunque fuera solo por un instante, la silla vacía frente a la suya, aquella que había pertenecido a Sarah, su esposa, antes de que la enfermedad súbita la arrancara de su lado 4 años atrás. Desde entonces, la casa había permanecido en silencio, un silencio persistente que parecía haberse adherido a las paredes, a los suelos, incluso a sus propios pensamientos. En esa mañana particular, sin embargo, Ethan sintió un leve estremecimiento diferente cuando se abotonó la camisa de franela. No supo explicarlo. Tal vez era la brisa más fría de lo habitual, o tal vez el cielo que amanecía grisáceo, como si anunciara un cambio. Tomó sus botas gastadas junto a la puerta. Se las calzó lentamente, ajustando los cordones con la rutina que hacía cada día idéntico al anterior. Bebió un último sorbo de café, dejó la taza en el fregadero y salió al porche. El crujido de las tablas fue un sonido familiar, reconfortante en su constancia, aunque hoy no lo sintió tan común como siempre. Le dio una ojeada general al terreno que se extendía ante él y se dispuso a caminar hacia el establo para revisar el ganado. Mientras avanzaba por los senderos de tierra, sus pensamientos volvieron inevitablemente a Sarah. No había un solo día en que no recordara su risa clara, la forma en que dejaba una mano sobre su hombro cuando él volvía de una jornada dura, o el modo en que hablaba de tener hijos algún día. Ese sueño nunca había llegado a cumplirse. Después de su muerte, Ethan había enterrado también aquel anhelo, convenciéndose de que ya era demasiado tarde, de que la vida no le daría otra oportunidad. Terminado el recorrido por el establo y los corrales, Ethan decidió dirigirse a la parte más lejana de su propiedad, donde se levantaba una vieja torre de molino de viento. Ya casi no funcionaba, pero seguía ahí como un recuerdo del pasado, un símbolo de tiempos en los que la granja tenía más actividad, más gente, más vida. Caminar hasta allí no formaba parte de su rutina diaria, pero algo lo empujó esa mañana a tomar ese sendero. Tal vez necesitaba despejar la mente o simplemente estirar las piernas un poco más. El camino estaba cubierto de hierba alta que rozaba contra sus pantalones y dejaba un leve cosquilleo en la piel. Cuando se acercó al molino, una mancha oscura entre la vegetación llamó su atención. Frunció el ceño, deteniéndose unos segundos para intentar distinguir qué era. Desde la distancia parecía un objeto abandonado, quizá una bolsa o un pedazo de tela arrastrado por el viento. Ethan suspiró, molesto ante la idea de que alguien hubiese dejado basura en su terreno, y avanzó con más decisión para retirarla. Sin embargo, al dar unos pasos más, su irritación se transformó en inquietud. Aquella forma no era del todo uniforme, y había algo en la manera en que la hierba se movía alrededor que le provocó un leve escalofrío. El molino crujió detrás de él, recordándole que estaba completamente solo en aquel rincón, alejado de la propiedad. El aire parecía haberse vuelto más frío, o tal vez era solo la anticipación de descubrir algo que no esperaba. Ethan llegó finalmente al objeto y se inclinó para observarlo mejor. Era una cesta grande, tejida de mimbre, cubierta con una manta gruesa de lana. La manta estaba húmeda por el rocío de la mañana, y sus colores apagados sugerían que había pasado allí toda la noche. Miró a su alrededor en busca de algún indicio de quién podría haberla dejado, pero no encontró huellas ni señales de actividad reciente. El silencio se volvió aún más pesado, como si la tierra misma contuviera el aliento. Con un movimiento lento y casi temeroso, Ethan tomó el borde de la manta. Durante un segundo se detuvo, sintiendo el corazón latirle en el pecho con fuerza, sin saber por qué. Y entonces, con mucha suavidad, levantó la tela. Lo que vio hizo que su respiración se detuviera por completo.
Dentro de la cesta, cubiertos apenas por la manta tibia, había 3 bebés. 3. No 1, no 2. 3. Sus pequeños rostros estaban enrojecidos por el frío, sus párpados temblaban y sus cuerpecitos se movían con un leve temblor. Uno de ellos emitió un gemido suave, apenas audible, pero suficiente para hacer que la garganta de Ethan se cerrara de golpe. Otro abrió los ojos por un instante, mirándolo sin comprender, como si su simple presencia le pidiera ayuda. Ethan retrocedió un paso, incapaz de creer lo que tenía delante. Su mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Quién los había dejado allí? ¿Por qué en su propiedad? ¿Por qué tan desprotegidos? Sentía que estaba viviendo un sueño extraño. Uno de esos en los que la realidad parece deformarse. Pero el frío en sus manos, el viento helado y los sonidos de los bebés confirmaban que aquello no era una fantasía. Era real, tan real como el miedo y la urgencia que sintió de inmediato. Se inclinó de nuevo, esta vez con un cuidado instintivo, y notó que junto a los pequeños había un pequeño bolso con 3 biberones dentro. El contenido estaba frío, pero aún olía a leche reciente. Bajo los biberones encontró una nota, doblada en 4. Las manos de Ethan temblaron un poco al desdoblarla. Había solo una frase escrita, con tinta apurada, como si quien la escribiera tuviera prisa o miedo. Son inocentes. Por favor, cuídalos. No había firma, ni fecha, ni explicación alguna. Solo esa súplica desesperada. Ethan sintió un nudo en el estómago. Miró una vez más a los bebés, a sus rostros diminutos, a la fragilidad absoluta que emanaba de ellos. No podía quedarse allí parado. No podía dejarlos. Los tomó en brazos como pudo, envolviendo la manta alrededor de ellos para que el viento helado no los alcanzara más. La cesta pesaba más de lo que había imaginado, y uno de los bebés comenzó a llorar. Un llanto débil pero cargado de necesidad. Caminó rápido hacia la casa, casi trotando, sintiendo cómo la adrenalina le recorría el cuerpo. El crujido del molino quedó atrás, así como las preguntas que empezaban a formarse en su mente. En ese momento, lo único importante era proporcionar calor y refugio a esos niños. Al llegar al porche, empujó la puerta con el hombro y entró directamente en la sala, donde encendió la chimenea con manos apresuradas. El fuego prendió con un chisporroteo vivo, llenando el ambiente de un calor reconfortante. Ethan colocó a los bebés sobre una manta limpia en el suelo, cerca del fuego, y corrió a la cocina para calentar la leche de los biberones. Mientras esperaba que la leche alcanzara una temperatura adecuada, los miró con atención, tratando de no dejar que la desesperación lo abrumara. Nunca había sostenido un bebé, mucho menos 3. No sabía cómo hacerlo. No sabía cuál era el llanto del hambre, cuál el del frío, cuál el del cansancio. Y aún así, en aquel momento crucial, su instinto parecía guiarlo con una firmeza sorprendente. Cuando terminó de calentar los biberones, volvió a la sala y, sentado en el suelo, comenzó a alimentar al primero de los pequeños. Aquella diminuta criatura tomó el biberón con una avidez que lo conmovió profundamente. El segundo tardó un poco más en aceptar la leche, pero finalmente también empezó a beber. El tercero lloraba con más fuerza, así que Ethan lo tomó en brazos, acunándolo con movimientos torpes, pero llenos de cuidado, hasta que el llanto se fue apaciguando. La escena tenía una quietud extraña, casi sagrada. 3 vidas pequeñas y vulnerables, descansando bajo el techo de un hombre que no había esperado ninguna de ellas. Un hombre que había pensado que ya no tenía espacio en su vida para una familia, y sin embargo ahora se encontraba sosteniendo la promesa de algo completamente nuevo. Cuando los bebés terminaron de comer y se quedaron dormidos, Ethan se levantó lentamente, tomó el teléfono y marcó el número del sheriff local. Su voz sonó más calmada de lo que esperaba, aunque por dentro sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Explicó la situación lo mejor que pudo, intentando no sonar delirante. 3 bebés, abandonados en una cesta, en su terreno. El sheriff prometió ir de inmediato, acompañado de una trabajadora social. No pasaron más de 30 minutos cuando escuchó una camioneta acercarse por el camino. Ethan salió al porche para recibirlos. El sheriff Collins, un hombre de rostro curtido y gesto serio, se bajó del vehículo junto a Lindsay García,
una joven trabajadora de servicios sociales, con expresión atenta y mirada compasiva. Ambos entraron a la casa y se encontraron con la escena que describió. 3 bebés durmiendo en una manta junto al fuego. Collins frunció el ceño, sorprendido incluso para alguien con años de oficio, mientras Lindsay se inclinaba suavemente sobre los pequeños para examinarlos. Estaban fríos, pero en buen estado. Hambrientos, pero sin señales de maltrato físico. Mientras ella hacía su revisión, Ethan les mostró la nota y los biberones que había encontrado en la cesta. Hablaron en voz baja, compartiendo opiniones sobre la situación, hasta que Lindsay lo miró directamente. Le explicó que en los alrededores no había ningún centro con espacio disponible y que la sobrecarga de casos era enorme. Ethan la escuchaba sin saber exactamente a dónde se dirigía la conversación, pero cuando la joven trabajadora social mencionó la posibilidad de que él cuidara de los bebés temporalmente, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La idea lo tomó por sorpresa. Él, un hombre solo, sin experiencia alguna con niños, debía hacerse cargo de 3 bebés recién encontrados en su terreno. Miró a los pequeños y luego a Lindsay, con la incertidumbre reflejada en cada gesto. No obstante, en el momento en que uno de los bebés despertó y extendió su diminuta mano para aferrar uno de sus dedos, algo se derritió dentro de él. Una decisión que jamás habría imaginado pronunciar surgió de sus labios antes de que pudiera pensar demasiado. Dijo que lo intentaría, y así, sin darse cuenta todavía del alcance de esas palabras, la vida de Ethan Rogers empezó a cambiar para siempre. Durante los primeros días, Ethan descubrió que aceptar cuidar a los 3 bebés había sido solo el primer paso de un camino que no tenía nada de sencillo. La mañana siguiente al hallazgo, lo encontró completamente agotado, con los ojos pesados y los músculos tensos, después de una noche interminable en la que apenas había cerrado los párpados. Los bebés se despertaban uno tras otro, reclamando atención con llantos que él todavía no sabía interpretar. Cuando uno por fin se calmaba y volvía a dormirse, otro empezaba a protestar, como si se hubieran puesto de acuerdo para no darle un solo momento de descanso. Ethan, acostumbrado a la dureza del trabajo físico, descubrió que aquella nueva tarea exigía otro tipo de resistencia, una que jamás imaginó necesitar. La rutina que había regido su vida durante años se desmoronó casi de inmediato. Ya no podía empezar el día con aquella calma antigua, tomando un sorbo de café mientras veía amanecer. El café se enfriaba sin que él pudiera acercarse a la cocina, y el amanecer llegaba mientras él trataba de cambiar pañales con torpeza o calentaba biberones que siempre parecían estar demasiado fríos o demasiado calientes. El ganado tuvo que esperar mucho más de lo habitual, y el establo quedó relegado a un segundo plano. Ethan se sorprendió a sí mismo, mirando constantemente el reloj para recordar quién había comido, quién necesitaba dormir y cuál de los 3 estaba empezando a llorar otra vez. El cansancio no era solo físico. Una mezcla de miedo y responsabilidad lo acompañaba constantemente. No sabía si lo estaba haciendo bien. Cada vez que uno de los bebés lloraba, sentía un pinchazo de culpa por no saber qué necesitaba. Había noches en que cargaba a uno en brazos, dando vueltas por la sala con movimientos inseguros, murmurando palabras que ni siquiera él entendía, en un intento desesperado por calmarlo. En esas horas interminables, recordaba a Sara y se preguntaba qué habría hecho ella. Trató de imaginarla sosteniendo a los pequeños con esa naturalidad que siempre tuvo para tratar con niños, con esa calidez que ahora, más que nunca, extrañaba. No tardó en comprender que tenía que aprender rápido. Cuando Lindsay pasó por la casa para ver cómo estaban los bebés, le dejó folletos sobre cuidados básicos, alimentos recomendados, señales de alarma y rutinas diarias. Ethan los leyó todos esa misma noche, luchando contra el sueño, iluminado solo por la luz temblorosa de la lámpara de la sala, mientras los 3 bebés dormían finalmente al mismo tiempo. Intentó recordar todo lo que había leído, pero se dio cuenta de que la verdadera prueba llegaba cuando los pequeños empezaban a llorar de nuevo, y él debía poner en práctica cada lección sin margen de error. Al segundo día comenzó a notar diferencias entre los 3. No eran idénticos en su llanto, ni en su manera de moverse, ni en la forma en que reaccionaban a su voz. Uno de los niños parecía más tranquilo. Comía con menos ansiedad,
Dormía más seguido y lo dejaba trabajar unos minutos extra. Ese, sin saberlo todavía, sería Oliver. El otro niño era ruidoso, exigente, como una pequeña tormenta siempre dispuesta a estallar. Era el primero en despertar y el último en quedarse dormido, moviendo los brazos en señal de protesta cada vez que algo no le gustaba. Aquel sería Leo. La niña, en cambio, era distinta. Sus ojos grandes parecían observar cada cosa, como si tratara de comprender el mundo incluso en su fragilidad. A veces no lloraba, solo lo miraba en silencio, y esa mirada lo inquietaba y lo enternecía al mismo tiempo. Esa sería Hope. A pesar de lo abrumadora que resultaba la tarea, cada pequeño avance le daba fuerzas. La primera vez que consiguió que los tres comieran sin llorar, sintió un triunfo inesperado. Otro día logró cambiar pañales en el orden adecuado y sin que ninguno se desesperara demasiado. Cuando la niña le dedicó una especie de sonrisa, quizás reflejo, quizás intencional, Ethan sintió una calidez que no experimentaba desde hacía años. Le parecía increíble cómo un gesto tan pequeño podía iluminarle un día entero. Mientras tanto, la granja, que durante tanto tiempo había sido el centro de su vida, empezó a sentirse como algo accesorio. No podía atenderla como antes. Algunas tareas las realizaba a medias, otras se posponían días enteros. El ganado lo observaba con aire expectante cuando entraba al establo apresurado y salía aún más rápido, temeroso de dejar solos a los bebés por demasiado tiempo. Algunas herramientas quedaron abandonadas donde las había dejado, y la cerca del extremo norte seguía necesitando reparación. Pero algo dentro de él, un sentimiento que no sabía nombrar, le repetía que la granja esperaría. Los bebés no. La casa se transformó con rapidez. La sala se convirtió en un pequeño mundo lleno de mantas, biberones, pañales y ropa diminuta. El sonido constante de la chimenea acompañaba el olor a leche tibia y el vaivén de los llantos que llenaban las horas. Donde antes reinaba un silencio casi sagrado, ahora había ruido, movimiento, vida. Y aunque aquello habría desesperado a cualquier persona acostumbrada a la calma, Ethan descubrió que prefería este caos recién nacido al silencio que lo había acompañado durante tanto tiempo. Los vecinos no tardaron en enterarse de lo ocurrido. En un pueblo pequeño, nada permanece en secreto. Y menos aún una historia tan peculiar como la de un granjero solitario cuidando a 3 bebés abandonados. Al principio llegaron movidos por la curiosidad. Aparecían en la puerta 2 o 3 al día, preguntando si era cierto, si de verdad tenía bebés en casa. Pero cuando los veían allí, envueltos en mantas, dormidos o llorando mientras él intentaba calmarlos, la expresión en sus rostros cambiaba. Lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos ofrecían ayuda de inmediato, otros regresaban al día siguiente con bolsas de pañales, ropa usada en buen estado o frascos de comida. Pronto se formó una cadena silenciosa de apoyo. Meredith, la esposa del vecino más cercano, comenzó a traerle sopas calientes para asegurarse de que él también comiera. El matrimonio Grant bajó hasta la granja con cajas llenas de ropa de bebé que habían guardado durante años. Incluso viejos conocidos, que rara vez hablaban con él, se acercaban con pequeñas donaciones o con consejos sobre cómo manejar a los niños. A Ethan le costaba aceptar tanta ayuda, pero en el fondo se sentía agradecido. Después de tanto tiempo viviendo casi aislado, la comunidad empezaba a entrar de nuevo en su vida, y lo hacía con una calidez inesperada. Con cada día que pasaba, los bebés dejaban de ser una responsabilidad temporal y se convertían en parte fundamental de su rutina. Ethan se sorprendía a sí mismo pensando en su bienestar, incluso cuando trabajaba fuera de casa. Se preguntaba si estaban durmiendo, si se habrían despertado, si necesitarían comer. En el establo, mientras limpiaba los comederos, a veces creía escuchar un llanto y salía corriendo solo para descubrir que todo estaba en silencio. En lugar de molestarlo, este pensamiento constante lo hacía sentir útil, necesario. Era una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Las noches seguían siendo difíciles, los llantos se repetían, los despertares eran constantes, y más de una vez Ethan pensó que no lograría mantenerse en pie al día siguiente. Pero cada vez que veía a los bebés dormir con tranquilidad, sentía una paz profunda, como si en esos pequeños cuerpos encontrara un refugio contra su propia soledad.
No sabía cuánto tiempo estarían con él. No sabía si el sistema decidiría llevárselos tarde o temprano. Y sin embargo, cada vez que los miraba, deseaba que encontraran un hogar. No cualquiera. Su hogar. Esa nueva fragilidad emocional lo hacía vulnerable a un miedo creciente. Cuando Lindsay volvió a visitarlo a finales de la primera semana, le mencionó que pronto habría una evaluación más exhaustiva para determinar el destino de los niños. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza implícita. Ethan sintió como su pecho se tensaba. Hasta ese momento, había intentado no pensar en el futuro, pero ahora, enfrentado a la posibilidad real de perderlos, descubrió una angustia que jamás habría esperado sentir. Esa noche, cuando los bebés por fin dormían profundamente, Ethan se sentó en la vieja mecedora de la sala. El fuego de la chimenea lanzaba destellos anaranjados que iluminaban los rostros de los pequeños. Él los observó en silencio, con la respiración contenida, sintiendo cómo aquel instante le quemaba el alma. Entendió entonces que ya no se trataba de una obligación temporal ni de una ayuda momentánea. Los quería proteger, los quería ver crecer. Quería que su hogar siguiera siendo también el de ellos. Mientras el reloj marcaba la medianoche y el viento golpeaba suavemente las ventanas, Ethan se inclinó hacia los bebés dormidos y murmuró con voz baja y firme que haría todo lo posible por mantenerlos a salvo. Haría lo necesario, aprendería lo que hiciera falta y enfrentaría a quien fuera para evitar que se los llevaran. Aquella promesa, pronunciada en la quietud de la noche, selló algo dentro de él, algo que no necesitaba palabras para existir. Sin imaginar aún la magnitud de la lucha que lo esperaba, entendió que esa semana, llena de caos, cansancio y ternura inesperada, había transformado su vida por completo. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no tenía duda de lo que sentía. Los bebés habían llegado a su vida por un misterio que quizás nunca lograría entender, pero estaban allí, respirando bajo su techo, confiando en él, necesitando su abrazo. Y él, sin haberlo buscado, había encontrado en ellos la primera chispa de esperanza que había sentido desde la muerte de Sara. Una esperanza que todavía no se atrevía a nombrar, pero que ya empezaba a crecer silenciosa, como un brote tierno entre los surcos de una tierra fatigada. La mañana después de aquella semana que había transformado su vida, amaneció con un peso distinto, como si el silencio de la casa presintiera algo. Ethan se despertó sobresaltado al escuchar un golpe leve en la puerta, un sonido extraño a esa hora en la que nadie solía visitar la granja. Los bebés seguían dormidos, envueltos en las mantas que él había organizado cuidadosamente junto a la chimenea. Trató de no hacer ruido mientras se levantaba, el corazón acelerándose sin motivo aparente, y caminó hacia la puerta principal. Al abrir se encontró con una mujer de rostro serio, expresión controlada y traje gris, perfectamente planchado. Sostenía una carpeta bajo el brazo y lo observaba con ojos agudos, como si quisiera evaluar cada detalle de su persona en un solo vistazo. Ethan tardó un momento en ubicar quién era. Lindsay ya le había mencionado que alguien de mayor rango pasaría a supervisar la situación, pero no esperaba que llegara tan pronto. La mujer se presentó como Mary Green, inspectora del Departamento de Servicios Sociales. Su tono era firme, sin un atisbo de calidez, y cuando cruzó el umbral de la puerta, Ethan sintió cómo el ambiente de la casa cambiaba por completo. Ella recorrió la sala con una mirada meticulosa, como si estuviera examinando un escenario que debía evaluar con absoluta objetividad. Observó las mantas, los biberones preparados y alineados en la mesa, la ropa diminuta doblada con esmero, y finalmente a los 3 bebés, que seguían dormidos, ajenos a la tensión que se había instalado en la habitación. Mary asintió levemente, como reconociendo que al menos se encontraban en un espacio limpio y organizado. Luego empezó a hacer preguntas, una tras otra, sin dejar espacio para que Ethan respirase entre respuestas. Quiso saber cuánto dormían los bebés, cuántas veces comían, cómo manejaba los despertares nocturnos, qué medidas de seguridad había tomado en la casa, si tenía ingresos suficientes para mantener a 3 niños, si contaba con alguien que pudiera apoyarlo de manera constante. Era un interrogatorio exhaustivo, profesional, casi quirúrgico. Mientras respondía,
Ethan sintió una mezcla de nervios y frustración. Entendía que era necesario, pero las palabras de la inspectora tenían un filo oculto, una insinuación de duda sobre su capacidad que lo hacía sentir vulnerable. Ella no veía las noches sin dormir, ni el cariño que crecía cada día, ni los pequeños avances que había logrado. Veía solo un hombre solo, de 50 años, con una granja que necesitaba mantenimiento y 3 bebés que exigían tiempo que él, según su criterio, no tenía. Cuando Mary terminó su revisión preliminar, cerró la carpeta con un clic seco. Le explicó que debían analizar todas las opciones posibles y que, por protocolo, la prioridad era siempre garantizar que los niños estuvieran en un entorno completamente estable. Aquellas palabras pronunciadas con fría neutralidad cayeron sobre Ethan como un jarro de agua helada. No hacía falta que la mujer dijera más. Comprendió lo que realmente significaban, que los bebés no estaban seguros con él, que su permanencia en la casa aún no estaba garantizada, que cualquier decisión podía arrebatárselos en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Mary se marchó, un silencio pesado ocupó el lugar que ella había dejado. Ethan se acercó a los bebés con una inquietud profunda. Uno de ellos se movió, estiró sus bracitos y volvió a dormirse, ajeno a las amenazas invisibles que rodeaban su pequeño mundo. Un nudo se le formó en la garganta. No podía permitir que aquellos niños terminaran en un hogar desconocido o en un centro saturado de casos, sometidos a un destino incierto. La idea de perderlos, apenas una semana después de haberlos encontrado, era insoportable. Esa noche, mientras los 3 dormían al mismo tiempo por primera vez en horas, Ethan se sentó junto a ellos en la vieja mecedora que perteneció a su esposa. El fuego de la chimenea lanzaba destellos suaves que iluminaban los contornos de sus caras. Sus respiraciones pequeñas marcaban un ritmo que lo tranquilizaba, como si cada exhalación dijera que aún estaban allí, bajo su techo, confiando en él sin entender nada de lo que ocurría a su alrededor. Ethan apoyó los codos sobre las rodillas y ocultó el rostro entre las manos. No sabía cómo ganar aquella batalla, pero sabía que debía pelearla. Se inclinó hacia ellos y susurró unas palabras que jamás pensó pronunciar en voz alta. Prometió que lucharía por mantenerlos a salvo, que no permitiría que los alejaran sin dar pelea, que haría todo lo que estuviera en sus manos para convertirse en el hogar que necesitaban. Aunque apenas los conocía, aunque la razón dijera que era una tarea monumental, una parte más profunda de sí mismo sabía que había llegado demasiado lejos para renunciar. En ese instante, selló una decisión que transformaría sus días y marcaría su futuro. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad y preocupación. Lindsay regresó poco después de la visita de Mary, tal vez presintiendo la tensión que aquella evaluación había dejado en el ambiente. Al verlo, no tardó en comprender que algo había cambiado. Ethan le explicó lo sucedido, con una honestidad cruda que dejaba entrever el miedo que lo dominaba. Ella lo escuchó con atención, asentía con comprensión y finalmente le dijo que, a pesar de todo, no debía perder la esperanza. Había procedimientos, sí, pero también había opciones. Y si él realmente deseaba quedarse con los niños, debía prepararse para un proceso legal que probablemente sería largo y complicado. Fue Lindsay quien le habló por primera vez de la posibilidad de una audiencia judicial. Le explicó que el sistema consideraría las condiciones de su hogar, su estabilidad económica, su salud y el apoyo que pudiera recibir de la comunidad. También le aclaró que no era imposible que obtuviera la custodia, siempre que demostrara que podía ofrecer a los bebés un ambiente seguro y amoroso. Aquella conversación, aunque estaba llena de advertencias y términos burocráticos, encendió una chispa de determinación en Ethan. Esa misma tarde, Lindsay le recomendó ponerse en contacto con una abogada especializada en casos de custodia infantil. Le dio el nombre de Jenna Price, una profesional con reputación impecable, conocida por su tenacidad y su manera directa de enfrentar incluso los casos más difíciles. Ethan dudó un instante antes de llamar. Nunca había tratado con abogados y solo la idea de iniciar un proceso legal le provocaba una mezcla de ansiedad y vértigo. Pero mirando a los bebés, que dormían tranquilos en la sala, entendió que no podía permitirse ese miedo. La primera reunión con Jenna fue reveladora. La abogada lo recibió en una pequeña oficina llena de carpetas, documentos y diplomas colgados en la pared.
Era una mujer de voz firme, mirada clara y una energía que contrastaba con la fatiga de Ethan. Escuchó su historia sin interrumpirlo, tomando notas rápidas en una libreta. Cuando terminó de hablar, ella le explicó con total franqueza que el camino por delante sería complicado, pero no imposible. Subrayó que el sistema valoraba la estabilidad, la dedicación y el interés genuino por los niños, y que él ya había dado un paso enorme al hacerse cargo de los tres sin dudarlo. Jenna trazó una lista detallada de lo que necesitarían para enfrentar la audiencia que se aproximaba. Le aconsejó inscribirse en cursos de primeros auxilios y de cuidado infantil para demostrar su compromiso. Le pidió reunir cartas de recomendación de sus vecinos, de personas que pudieran dar fe de su carácter, de su integridad y del esfuerzo que ya estaba haciendo por los niños. También sugirió obtener un informe médico que certificara que los bebés estaban en buenas condiciones bajo su cuidado. Cada instrucción era una pieza más del rompecabezas que debía armar si quería tener alguna posibilidad de ganar el caso. Ethan aceptó cada una de las recomendaciones, aunque sabía que cumplimentarlas significaría multiplicar su carga diaria. No solo debía alimentar, cambiar y atender a los bebés a todas horas, sino también hacerse cargo de la granja, que no podía descuidar completamente, y cumplir con los requisitos legales que Jenna le había indicado. Sus días se volvieron un desfile constante de obligaciones. Despertarse a medianoche para calmar a uno de los pequeños, levantarse antes del alba para revisar el ganado, conducir hasta el pueblo para asistir a clases, regresar a la granja para hacer los quehaceres pendientes, cuidar la casa, preparar comida, atender a los bebés. Era una rutina extenuante que habría quebrado a cualquiera, pero en Ethan surgió una tenacidad que no reconocía como propia. Una energía que no venía del cuerpo, sino de algo mucho más profundo. Cada vez que sentía que el cansancio lo superaba, bastaba con ver a los tres niños dormidos, apretados unos contra otros, para recordar por qué estaba luchando. La comunidad, que ya había empezado a armar una pequeña red de apoyo alrededor de él, se volcó aún más al conocer la situación. Los vecinos escribieron cartas llenas de palabras sinceras sobre la relación que habían visto crecer entre él y los bebés. El sheriff también accedió a dar una declaración oficial sobre la integridad del hombre que había encontrado a los pequeños y no había dudado ni un segundo en cuidarlos. Incluso una enfermera local, que había pasado a revisarlos durante la semana, ofreció un informe detallado sobre el estado de salud de los niños, destacando el progreso notable que habían tenido bajo el cuidado de Ethan. Mientras tanto, la casa se convirtió en algo más que un refugio improvisado. Ethan reorganizó completamente una de las habitaciones para crear un dormitorio adecuado para los bebés. Compró cunas nuevas, instaló sistemas de seguridad básicos y se aseguró de que cada rincón de la habitación fuera seguro. También reparó partes de la casa que siempre había dejado para después. Reforzó las escaleras, arregló la baranda del porche, sustituyó cerraduras desgastadas. El proceso, aunque agotador, terminó transformando no solo el hogar, sino también la percepción que él tenía de sí mismo. Ante sus propios ojos se convertía en alguien capaz de ofrecer un lugar estable, alguien que podía ser llamado padre, aunque aún no se atreviera a decirlo en voz alta. A pesar de todos estos avances, el miedo no desaparecía. Cada vez que un automóvil desconocido pasaba frente a su propiedad, su corazón se aceleraba pensando que vendrían a quitarle a los bebés. Cada vez que los sostenía en brazos y sentía sus pequeños cuerpos aferrarse a él, un pensamiento oscuro lo atravesaba. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el sistema decidía que su amor, su esfuerzo y su sacrificio no bastaban? Pero justo cuando esas dudas amenazaban con derrumbarlo, la determinación volvía a levantarse dentro de él como una fuerza silenciosa. Había hecho una promesa, y las promesas, para Ethan Rogers, eran sagradas. La noche previa al día en que presentarían los documentos para solicitar la audiencia judicial, Ethan se quedó despierto después de que los bebés se durmieran. Revisó la carpeta que Jenna le había ayudado a organizar, llena de certificados, cartas de apoyo y fotografías que mostraban el cuidado que había brindado a los niños. Al ver todo lo que había logrado en tan poco tiempo, sintió una mezcla de orgullo y humildad. No sabía qué decidiría el juez, no sabía qué obstáculos aparecerían más adelante,
Pero mientras observaba a los bebés respirar plácidamente en sus cunas nuevas, supo con absoluta claridad que valía la pena luchar. Y así, en medio de un torbellino de incertidumbre, cansancio y afecto creciente, Ethan se preparaba para enfrentar una de las batallas más importantes de su vida, impulsado no solo por el deber, sino por un amor que había nacido sin previo aviso y que ahora era imposible de ignorar. La mañana de la audiencia llegó sin pedir permiso, arrastrando consigo un peso que Ethan había sentido incluso mientras dormía. Después de tantas noches en vela, pensó que el cansancio le permitiría descansar unas horas, pero el nerviosismo había sido más fuerte que cualquier agotamiento. Se despertó mucho antes de que sonara el despertador, y durante un instante permaneció inmóvil en la penumbra, escuchando la respiración tranquila de los 3 bebés que dormían en sus cunas. Aquel sonido era lo único que podía calmar la tormenta que llevaba dentro, aunque también era lo que hacía que el miedo de perderlos se volviera insoportable. Se levantó con movimientos lentos, procurando no despertarlos. Preparó los biberones, organizó las mantas, revisó 3 veces la bolsa donde llevaría pañales de repuesto y algo de ropa extra, como si aquellos detalles pudieran influir en el desenlace de la audiencia. Cada gesto, cada preparativo, estaba impregnado de una mezcla de ansiedad y ternura. Tenía miedo, sí, pero también tenía la determinación de quien está dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por proteger lo que ama. Cuando el sol apenas comenzaba a teñir de rosa el horizonte, Ethan cargó a los bebés en sus pequeñas sillas de transporte y los colocó con cuidado en la parte trasera de la camioneta. Miró la casa antes de subir al vehículo. Esa casa que había sido demasiado grande y demasiado silenciosa durante años, y que ahora estaba llena de vida. Una parte de él temía que ese fuera el último día en que los 3 estarían allí, bajo su techo. Pero otra parte, más silenciosa y más firme, le decía que no debía rendirse a esos pensamientos. Había hecho todo lo que estaba en sus manos para demostrar que podía ser el hogar de los pequeños. El trayecto hacia el tribunal fue más largo de lo habitual por los nervios. Cada semáforo parecía tardar una eternidad, y cada cruce de caminos lo obligaba a contener la respiración. Miraba por el retrovisor constantemente, comprobando que los bebés estuvieran bien, aunque sabía que la preocupación que tenía en el pecho no tenía nada que ver con la seguridad del viaje, sino con lo que los esperaba al llegar. Cuando llegó a la entrada del edificio judicial, Jenna lo estaba esperando. La abogada le dedicó una mirada firme, cargada de seguridad, como si quisiera transferirle un poco de su temple. Ethan respiró hondo mientras bajaba del vehículo y acomodaba las sillas de los bebés, sintiendo que la mirada de varias personas en la calle se posaba en ellos. 3 bebés, un hombre solo, una mañana fría. La escena llamaba la atención, pero para él no había nada extraordinario en ello. Era su realidad, su vida diaria desde la mañana en que los encontró. Dentro del tribunal, el ambiente estaba impregnado de un murmullo constante, un eco de pasos y voces que rebotaban en las paredes altas. Ethan tomó asiento en una de las bancas del fondo, colocando a los bebés cerca de él. Uno de ellos despertó con un quejido leve, y él lo cargó en brazos, acunándolo con la naturalidad de alguien que había pasado noches enteras haciéndolo. Ese simple gesto captó la atención de algunos presentes, quienes lo observaron con sorpresa o incluso con un respeto silencioso. No obstante, él solo podía pensar en el momento en que tendría que ponerse de pie y hablar ante la jueza. La audiencia comenzó con la formalidad propia de los procesos judiciales. La jueza, una mujer de mediana edad de rostro sereno pero firme, pidió que presentaran los informes. Un representante del Departamento de Servicios Sociales habló primero, describiendo con precisión la situación en la que se encontraron los bebés y el papel que Ethan había desempeñado desde entonces. Enumeró el estado de salud de los pequeños, las condiciones de la casa y el esfuerzo visible que él había hecho para cuidar de ellos. Aunque su tono era neutro, Ethan percibió cierto matiz de reconocimiento en sus palabras, algo que le dio un mínimo de esperanza. Luego tomó la palabra Mary Green, la inspectora que había visitado la granja días antes. Su evaluación fue objetiva y profesional, resaltando las preocupaciones habituales del sistema. La edad de Ethan, la falta de una red familiar cercana,
la exigencia física que implica cuidar a 3 bebés al mismo tiempo. Sin embargo, también tuvo que reconocer que, a pesar de esos factores, los niños se encontraban limpios, alimentados, en buen estado de salud y mostrando un progreso notable. Había reparado la casa, había creado un espacio seguro para ellos y estaba siguiendo todas las recomendaciones suministradas. Después Jenna intervino. Su voz sonó firme, clara, con una convicción que llenó la sala. Habló sobre el compromiso inquebrantable de Ethan, sobre los sacrificios que había hecho, sobre el lazo evidente que los unía ya. Presentó las cartas de apoyo de los vecinos, el informe del sheriff que hablaba de la integridad de Ethan y el testimonio de la enfermera local que había visitado la casa para evaluar el estado de los bebés. Mientras enumeraba cada uno de estos elementos, Jenna hacía pausas breves para que las palabras calaran en la jueza y en cualquiera que dudara de la sinceridad del hombre sentado al fondo de la sala. El sheriff fue llamado a declarar y habló con la franqueza que lo caracterizaba. Dijo que conocía a Ethan desde hacía años y que nunca había tenido motivo para dudar de su honestidad. Recordó cómo aquel hombre había respondido de inmediato al encontrar a los bebés, sin pensarlo 2 veces, sin intentar evadir la responsabilidad. Algunos en la sala asentían discretamente, como si la historia hubiera comenzado a tocar algo dentro de ellos. Los vecinos también estaban presentes, y algunos dieron testimonios breves, narrando cómo habían visto a Ethan transformarse desde el primer día, cómo había buscado ayuda, pedido consejos, pedido ropa o utensilios, solo para asegurar el bienestar de los niños. Era evidente que no estaba solo, que contaba con una comunidad que lo apoyaba. Cada testimonio era un ladrillo más en aquella estructura que estaban tratando de construir para demostrar que Ethan no era un hombre aislado, sino el centro de un círculo de personas dispuestas a respaldarlo. Finalmente, la jueza pidió que Ethan hablara. Él se puso de pie con el bebé que seguía dormido en sus brazos, sintiendo que las piernas le temblaban un poco. Durante unos segundos, no supo qué decir. Había practicado discursos, ensayado frases en voz baja, mientras alimentaba a los pequeños o intentaba dormirlos. Pero cuando abrió la boca, no dijo ninguna de las palabras ensayadas. Habló desde el corazón, con voz baja pero firme. Explicó que nunca esperó encontrarse con 3 bebés abandonados en su granja, pero que desde el primer momento sintió la necesidad de ayudarlos. Contó cómo había aprendido a cuidar de ellos, cómo cada día descubría nuevas formas de protegerlos, y cómo cada noche, a pesar del cansancio, agradecía que estuvieran bajo su techo. Confesó que no sabía si era el mejor hombre del mundo, ni si tenía todas las respuestas o los recursos, pero sabía que esos niños necesitaban un hogar, y que él necesitaba darles el suyo. Dijo que no pedía que lo consideraran perfecto, solo que vieran lo que él veía: 3 vidas pequeñas que habían encontrado un lugar seguro en su casa, y un hombre dispuesto a hacer cualquier sacrificio por mantenerlas allí. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. La jueza se mantuvo inmóvil durante unos largos segundos, como si estuviera procesando no solo las palabras, sino también la emoción que las acompañaba. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, dejó su bolígrafo sobre los papeles y habló con una voz serena y definitiva. Anunció que la custodia temporal y la facultad de cuidado continuarían en manos de Ethan Rogers y que, dadas las circunstancias excepcionales y la evidencia presentada, se lo nombraría tutor legal de los 3 bebés. La decisión final cayó en la sala como un suspiro colectivo. Jenna sonrió. El sheriff asintió con satisfacción. Algunos vecinos dejaron escapar murmullos de alivio. Ethan, en cambio, necesitó unos segundos para comprender lo que había oído. Cuando lo hizo, sintió que el pecho se le llenaba de aire por primera vez en semanas. Miró a los bebés, miró sus pequeñas manos asomando por las mantas, y no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. El camino de regreso a la granja tuvo un tono completamente distinto al de la ida. El paisaje, que antes parecía teñido de incertidumbre, ahora brillaba bajo la luz del mediodía, como si la tierra misma celebrara la buena noticia. Ethan condujo despacio, con una serenidad que hacía tiempo no experimentaba, mirando por el retrovisor para asegurarse de que los bebés estuvieran bien. Cuando finalmente estacionó frente a la casa y bajó del vehículo, sintió que el aire olía diferente,
más cálido, más acogedor. Era el aire de un hogar que ya no estaba vacío. Una vez dentro, colocó a los bebés en la sala, donde habían pasado tantas noches turbulentas. Luego se quedó de pie, mirando alrededor. Todo lo que había cambiado en ese tiempo, todos los objetos nuevos, todas las reparaciones, cada detalle era ahora parte de la vida que compartían. Se arrodilló junto a ellos y, sin pensarlo demasiado, empezó a decir sus nombres en voz alta. Hope, por la niña que lo miraba con ojos llenos de luz, una mirada que parecía entender más de lo que un bebé debería. Oliver, por el pequeño tranquilo que se dormía con facilidad y le regalaba momentos breves de calma. Leo, por el niño fuerte y ruidoso que lo había obligado a aprender a ser paciente, incluso en la madrugada. Los tres bebés reaccionaron con pequeños movimientos, como si reconocieran la energía que crecía a su alrededor. A Ethan le recorrió un calor indescriptible por el pecho. Aquellos diminutos seres, que al principio habían llegado a su vida como un misterio inquietante, ahora se habían convertido en su familia. Ese día, al caer la tarde, mientras el sol se escondía tras los campos ondulantes, Ethan se sentó en la mecedora con uno de los pequeños en brazos. El fuego crepitaba suavemente, iluminando la habitación con tonos anaranjados. A su alrededor, los sonidos de la granja se mezclaban con las respiraciones tranquilas de los niños. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, por primera vez desde la muerte de Sarah, su hogar había vuelto a llenarse de vida. Y mientras contemplaba a los tres bebés, ahora oficialmente bajo su cuidado, entendió que la esperanza, la calma y la fuerza no eran solo nombres que había elegido, sino elementos que habían regresado a su propia existencia. La granja ya no era un espacio vacío, sino el comienzo de una nueva vida. Una vida inesperada, construida con esfuerzo, miedo, amor y una determinación que no sabía que poseía. Ethan cerró los ojos, dejó que sus pensamientos se aquietaran y permitió que la paz de ese momento lo envolviera. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no tenía miedo. Ahora tenía un propósito, tenía una familia, y eso lo cambiaba todo. Gracias por ver esta historia. Presiona suscribirse para no perderte la próxima. Mira los demás videos del canal. Lo que viene está lleno de sorpresas. Comparte este video con quienes apreciarían una historia así. Y cuéntanos desde dónde nos estás viendo.